Muy bien, iglesia, buena tarde, ¿cómo están? Dios les bendiga para todos. Les voy a pedir un favor gigante hoy. Y creo que ese va a ser el favor de ahora en adelante cada vez que estemos en la reunión. Si usted tiene su celular en modo bulla, por favor póngalo, apáguelo. Si usted necesita o cree que tienen que llamarlo para algo urgente, entonces póngalo en vibrador. Porque a veces estamos ahí, suena el celular y nos desconcentra un poco a todos. Yo no soy de utilizar esto en las enseñanzas y de antemano pido disculpas. Hoy me va a tocar utilizarlo, ya verán más adelante. Pero hoy no vamos a hablar del celular como hace un mes y medio más o menos. Si ustedes se han dado cuenta, creo que los dos últimos mensajes el Señor nos ha ido llevando al punto que vamos a llegar el día de hoy. Desde el mensaje hace 15 días con el hermano Julián, hace 8 días con el hermano Germán. ¿Qué capítulo estábamos viendo? Romanos 12, pero yo no voy a tocar Romanos. Simplemente les estoy colocando ideas para que tengan en su mente de todo lo que hablamos. Hablamos más o menos acerca del servicio, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué debemos hacer nosotros para servir al Señor los creyentes? ¿Cómo? Considerar a los demás como superiores como a nosotros mismos. A los creyentes. A los creyentes. A veces damos más valor a los que no son hijos de Dios que a los mismos creyentes. Ojo con eso, hermanos. Primero a los de la familia de la fe. A veces viene alguien y queremos ayudarle y le convertimos en que le damos, le seguimos dando y seguimos ahí dando y dando y dando, y la persona se enseña solamente a recibir y verdaderamente no es un hijo de Dios. Debemos de tener cuidado a qué personas ayudamos. Claro que hay que ayudar a las personas, sobre todo a las que vienen al Evangelio, para traerlos a los pies del Señor Jesús. Pero lo principal es a los creyentes, hermanos. Ahora, cantábamos un himno que dice así: quebranta mi corazón. ¿Usted quiere que el Señor le quebrante, hermano? Ay, no, ya me preocupé. Yo creo que esta enseñanza va a quedar para dentro de un mes. ¿Usted quiere que el Señor quebrante su corazón? ¿Qué tiene que hacer usted para quebrantar su corazón? Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Cuando habla que nosotros debemos menguar, Dios, ¿qué toca en nuestras vidas? A ver, ayúdenme rápido. El orgullo. Entonces tenemos que quebrantar ¿qué? Ay, pero Señor, yo quiero ser como usted, pero mi orgullo sigue igual. Entonces, ¿el Señor va a quebrantar nuestra vida? No me ponga gracioso que el Señor va a quebrantar algo más fuerte de nosotros y ahí sí va a ser caos. Nuestro orgullo, nuestro ego, lo que a mí me parece, pero yo quiero entregarme a usted, Señor, mi voluntad completamente a usted, pero no le voy a entregar esto. ¿Usted cree que vamos a avanzar de esa forma en el mundo cristiano, hermanos? Es imposible. Si en usted y en mí sigue habiendo orgullo, va a ser bastante complejo. Entonces yo quiero menguar para que crezcas tú. Si usted y yo no menguamos, y de aquí en adelante, hermanos, con lo que usted y yo vamos a aprender en esta tarde ya, y usted no mengua, usted no le merma, usted va a salir igual como llegó hoy. Vamos a entrar a ver uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras y empiezan las últimas 24 horas del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Capítulo 13, capítulo 14, 15, 16 y 17 de Juan nos hablan de las últimas 24 horas del Señor Jesucristo aquí en la tierra. No empiece usted a pensar si fue el miércoles, el jueves, hermano, olvídese de eso ahora. Piense en las últimas 24 horas del Señor Jesucristo. Después usted, como un gran teólogo, lo invito si quiere que busque qué día fue. Obviamente podríamos decir, ay, fue el jueves. Otro dice, no, que el viernes, hermanos. Dedíquese a pensar lo que vamos a ver hoy.
Muy interesante que el capítulo anterior está el Señor Jesucristo y llega a una cena que le invitan, capítulo 12, ahí mismo del libro de Juan. Los invito al libro de Juan, capítulo 12. Nuestro pasaje central va a ser el San Juan, capítulo 13. Pero quiero que vayan allá a Juan, capítulo 12, y vamos a leer algunos versículos de ahí. Padre, le rogamos, nuestro buen Dios, que sea usted, por medio del Espíritu Santo, dirigiéndonos. Que todo lo que hagamos en esta tarde, Señor, la palabra que traes para nosotros, pueda ser de gran edificación a nuestra vida. Que en verdad, Dios, podamos menguar, porque necesitamos que el Señor Jesucristo sea el que crezca en nosotros. Ayúdanos a morir todo lo que hay en nosotros, y tú más que nadie lo sabes. Te damos gracias, en tu santo nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Muy bien, Juan capítulo 12, versículo 1 en adelante dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Cómo uno come con alguno que había estado muerto, hermanos? Qué susto, ¿no? Eso es algo para ponerlo a meditar a uno, pero bueno, esto es para otra enseñanza. Versículo 2: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó de un olor grato, de un perfume maravilloso. Y por ahí ya salió Judas diciendo, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto lo dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No olviden a Judas, personaje importante para esta enseñanza. Rápidamente, Juan capítulo 13, vamos a leer los primeros 20 versículos, hermanos. Necesitamos que el tiempo nos acompañe, entonces, por favor, intente conectarse con lo que el Señor tiene con usted. Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, Pedro, no la canción, no, Pedro, ojo con eso, no llegue que su mente lo lleve a pensar otra cosa, porque yo sé a dónde nos lleva la mente. Versículo 6, entonces Simón Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, ¿no qué? No tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos
los pies los unos a los otros. Versículo clave. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, rápidamente vamos a desmenuzar algunos versículos de acá. No nos va a ir versículo tras versículo porque tendríamos que sacar una gran enseñanza. Mientras yo me estaba hoy organizando para venir a la iglesia, yo tengo solo este pasaje para esta tarde, pero el Señor me llevaba a pensar y ojalá en algún momento podamos mirar de este capítulo 13 al versículo 17, porque cada versículo hasta el capítulo 17 de Juan nos da tremendas lecciones de las últimas horas del Señor Jesucristo, hermanos. Nos da lecciones a nosotros que nosotros seriamente debiéramos decir: wow, Señor, su amor por nosotros es mucho más allá de lo que nuestra mente alcanza a comprender. Ahora bien, en el versículo 1, interesante pensar lo siguiente, algo rápido. Dice el Señor Jesucristo que se sentó ahí antes de la fiesta de la Pascua. También dice que su hora había llegado. ¿Recuerdan cuando Él les decía a sus discípulos: aún no es el tiempo? ¿Aún no es mi hora? Ahora ya el Señor empieza a reafirmar algo. Ha llegado mi hora. ¿Para qué? Para ir al Padre. Y no solo eso, sino que dice que también hay en el versículo 1 que amando a los suyos. Amando a los suyos. Ahora piensen en algo, hermanos, denme un segundo. Amando a los suyos. ¿Y quién eran los suyos? Pues los discípulos, los apóstoles. Pregunta: antes de esta cena, antes de esta charla, antes de que el Señor mandara a algunos hombres, le dijeran: vayan y le dicen a tal hombre que preparen el aposento, que ahí vamos a estar este último tiempo, esta última reunión con ustedes. ¿Cómo eran los discípulos? ¿Cómo eran ellos? Algunos datos rápidos. Y yo quiero que usted y yo nos podamos sentir un poco representados de cómo eran los discípulos. Dice, podemos sentirnos representados también viendo la diversidad de cómo eran los discípulos. Encontramos en el grupo apostólico, desde pescadores fuertes y duros como Pedro y su hermano Andrés, acostumbrados a ganarse la vida en las aguas, en la pesca. ¿Cómo eran esos hombres? ¿De una ternura? Eran recios, eran fuertes, hermanos. A menudo en peligro del mar de Galilea, hasta hombres fríos y calculadores como Mateo, un antiguo cobrador de impuestos que antes de unirse a Cristo había colaborado con el odiado imperio romano. O Simón el Celote. ¿Cómo era Simón el Celote? ¿Saben? Un hombre fuerte, hermanos, listo para pelear, un hombre que estaba preparado para la guerra. Vuelvo y le digo, mire en qué se ve representado usted. Entonces Simón el Celote, que antes de su conversión era un activista nacionalista de los que defendían la lucha armada. También había personas ambiciosas como Santiago y su hermano Juan, que aspiraban a ocupar las posiciones más altas dentro del reino de Cristo. ¿Se acuerdan de esta conversación de estos hombres? Señor, ¿cómo? ¿Quién será el primero entre nosotros? Señor, ¿será que en su trono nos vamos a sentar cerca a usted?
Señor, a mí me parece que Pedro es muy casposo. Ese Juan demasiado tierno. Ese John Edward demasiado rígido. Esa hermanita, ese hermanito como que no me lo paso. Téngalo allí. O un discípulo como Tomás, un hombre testarudo que no dudaba en expresar abiertamente sus dudas. O Felipe, una persona tranquila y accesible. En fin, hermanos. Aquí podemos quedarnos viendo cada personaje. ¿Se identifica usted con algún hermano? Déjelo para usted, no lo diga. ¿Y qué decir de Judas? Ay, hermano, aquí no hay ningún Judas. Espero que no. Espero que no, porque si lastimosamente hay algún Judas entre nosotros, pues déjeme decirle que va a un lugar de eterna condenación y necesita arrepentirse, cosa que Judas no hizo. Ahora en el versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces en el versículo 2 vemos quién le iba a entregar. Sabemos, Judas. Ahora el versículo 3 me encanta, porque vamos a ver la autoridad del Señor Jesucristo. La autoridad del mismo Dios aquí en la tierra. Dice la autoridad del Señor. Y me encanta porque Juan afirma que Jesús volvía ¿a dónde? Al Padre. Que Jesús volvía al Padre. Usted puede ver los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, pero solo Juan empieza a hablar detalladamente de las últimas 24 horas del Señor Jesucristo. No hay otro discípulo, no hay otro escritor que hable detalladamente desde aquí, punto tras punto, qué pasó en la vida del Señor Jesucristo las últimas 24 horas. Versículo 4, vemos que el Señor se levanta de la cena, se quita su manto y toma una toalla, se la ciñe. Rápidamente, un hermano que me busque Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Que se me aliste otro hermano, por favor, con Romanos, versículos que vimos en las enseñanzas anteriores, pero lo necesitamos. Otro hermano con el libro de Romanos capítulo 12 versículo 10 al 12. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. ¿Quién lo tiene? Bien, pues, hermano Roby. Muy bien, Primera de Juan, ¿quién lo escribió? El mismo Juan. ¿Qué estamos viendo en el Evangelio? ¿Quién lo escribió? Juan. Y mire lo que dice Juan, hablando acerca del Señor, aunque es Juan el que está dando ahí ese ejemplo. Y el ejemplo supremo, vemos al Señor Jesucristo haciendo esto, no amando de palabra, no amando de lengua, no diciendo: ay, hermanito Robinson, ¿sabe que yo lo quiero tanto usted, hermanito? Y después cogiendo y blóquete. No, hermanos. El Señor lo que habló, lo cumplió. Él no habló de palabra, no habló de simplemente decir por decir, sino que amó de hecho y de verdad. Con su ejemplo, con el ejemplo. Tengan esto en mente. Versículo 5 nos habla que el Señor Jesucristo puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies. Y no solo lavar los pies, sino también, ¿qué hizo? Secó los pies de aquellos hombres allí. Libro de Romanos, ¿quién lo tiene? Capítulo 12, versículo 10 al 12. Un varón que se levante y nos pueda leer ese versículo, por favor. Por favor, al 12.
Muy bien, hermano, gracias. Y a favor de ustedes también le leo 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, que dice lo siguiente. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Estamos hablando no de dinero como tal, hermanos. Estamos hablando de una vida espiritual rica en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. El hermano leyó Romanos: amándolo los unos a los otros con amor fraternal, un amor real, un amor ágape, un amor sincero. En cuanto a ¿qué? A honra. En cuanto a honra. Usted y yo debemos de honrar a nuestros hermanos que están al lado. Mírese, párese un momentico, párese toda iglesia, por favor. Levantémonos. Mira a la persona que está al lado. Mira a la persona que está en la parte de atrás. Mírelo, mírelo. Ese hermano o esa hermana que usted está mirando, en algún momento, hermano, usted le puede servir en la obra del Señor. Vaya metiendo eso en su cabeza. Se pueden sentar, por favor. Vaya metiéndose que cualquier hermano, el que está a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, un pequeño, un grande, un hermano mayor, usted le puede servir acá en la iglesia. Pregunta: ¿de qué forma usted le va a servir? Guárdeselo para usted, que ya vamos a ver. Prefiriéndonos los unos a los otros. Del versículo 5 al 9 podemos ver muchas cosas importantes. Pero pregunta: ¿quién tomó la iniciativa de invitarlos a la cena a los discípulos? ¿Quién tomó la iniciativa de pararse de la cena y empezar a lavar los pies? ¿Quién toma la iniciativa? Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Aceptar y obedecer. Y en ese aceptar y obedecer, ¿sabe de qué nos habla? Lo que decíamos al principio: Señor, necesito menguar. ¿Para que crezca quién? Usted, Señor. Usted necesita crecer en nosotros. Del versículo 5 al 9 aprendemos una vez más. Del versículo 5 al 9, vuelvo y lo repito: usted y yo tenemos que aprender a no hacer como Pedros. Yo siempre lo he dicho, si hay alguien que yo he mirado en las escrituras, ha sido a Pedro. Me encanta Pedro, pero también cuando el Señor tenía que tratar con él, lo hacía fuerte. Pero ahí están las lecciones de las cuales usted y yo tenemos que aprender. A no ser tan apresurados en nuestro hablar. Mire, hermanos, esto lo tenía para más adelante, pero hay que ir avanzando. Usted y yo no podemos servir al Señor. Y en estos días yo hablaba con unas hermanas y yo les decía: usted no me puede decir que usted va a servir al Señor si usted no quiere cambiar su forma de pensar. Usted no puede decir: yo soy así, ya llevo 30 años así, a mí nadie me va a cambiar. Hermano, entonces usted no puede servir al Señor. Porque entonces, ¿qué honra usted le va a dar a su hermano? Entonces, en algún momento el hermano le dice: a ver, un ejemplo rápido. Hermano, ¿me das un favor? A ese tintico me le echo un poquito de tinto y más agua, y usted tiene una fila largota. Hermano, ahora no hay tiempo, tenga. Hermano, usted por favor me puede cambiar esta silla, es que me incomoda. Hermano, ya estamos llenos, ya no podemos cambiar, mire usted cómo se acomoda. ¿Eso es servir al Señor? ¿Es servir a quién? A los hombres. Y eso que a los hombres. Porque si usted va a servir al Señor con su corazón de humildad, va a honrar a sus hermanos que vienen aquí también. Eso es honrar a sus hermanos. Versículo 11
Este versículo 11 lo voy a leer y lo podemos unir con el versículo 2. No, vamos a unir ese versículo 11 con el versículo 3, perdón. Dice lo siguiente: porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Hermanos, el Señor Jesucristo tenía el poder, y por eso el versículo 3 dice: sabiendo Jesús que al Padre le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo sabe todo, que Él tiene el control de todo, hermanos, que a Él no se le va a salir lo que pasa en su vida, hermanos. Él en Juan 10 habla que estamos en las manos de ¿quién? En las manos del Padre, porque Él está bajo el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Al Señor Jesucristo no se le sale nada. Por eso Él sabía a quién le iba a entregar. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo, de los 3 años que tuvo abiertamente el ministerio, usted no cree que Él no sabía que Judas le estaba robando? ¿Usted no cree que pensaba Juan? ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era Tomás? Él sigue dando oportunidades. A Judas le dio la oportunidad de que rindiera su corazón a Él, y no lo quiso hacer. Él no lo quiso hacer, Judas. Del versículo 12 al 17 vemos algo sobrenatural. Vemos la humildad del Señor Jesucristo. Vemos la humildad del Señor Jesucristo. Versículo 17 dice que es clave, vuelvo y lo leo porque lo necesitamos para ahora. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El libro de Colosenses, se lo leo a su favor, dice lo siguiente. Pongan cuidado con este versículo. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Usted y yo, hermanos, en lo mucho, en lo poco, en las pequeñas responsabilidades, en las grandes responsabilidades que tenemos, tanto los ancianos como los líderes de ministerio, o usted que viene a servir al Señor, ¿para quién está haciendo el trabajo? Si usted lo hace para quedar bien con Gerardo y con John Edward, perdió el año, hermanos. Si usted lo está haciendo para quedar bien con las personas que le ven, estamos groguis, estamos mal. Pero si usted lo hace de corazón, ¿para quién? Para el Señor. Cada vez que el Señor nos da la oportunidad de servir en la iglesia, de servir a un hermano por fuera de la iglesia, ¿cómo lo va a hacer usted, hermano? Mejor, ¿cómo lo está haciendo? Porque me toca ir hoy, me toca venir a ensayar a tocar la alabanza, para que me vean si canto bonito, si toco. Julián utilizó un ejemplo hace 15 días hablando acerca de la alabanza. Si usted cree que viene acá a cantar para el Señor, perdón, para los hombres, para que suene bonito, mal. Si Gerardo y yo creemos que vamos a hacer un trabajo para que ustedes nos miren y creemos que está bien, estamos mal. Primeramente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿usted quiere que yo le sirva? Por favor, quebrante mi corazón, quebrante mi vida. Acabe con mi orgullo, con mi terquedad, con mi tosquedad.
¿Usted sabe con qué Dios tiene que tratar en su vida, hermanos? Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 24 al 27, por favor. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 24 al 27. Colocábamos el ejemplo ahora. Ahí están los discípulos, entre ellos creyéndose ser mejor el uno que el otro. Lo bueno de todo esto es que acá en la iglesia no pasa. Nadie quiere ser mejor el uno que el otro. Todos somos súper humildes. Entonces les felicito, hermanos. Les felicito. Esperemos si no haya uno más orgulloso que el otro. Y si lo hay, pues que sea el tiempo de cambiar. Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27 dice lo siguiente. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Y nada menos estaba allí sentado con ellos, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y el Señor les da una lección maravillosa. Jesús les dijo: entre los paganos, los reyes que gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Pedro, Juan, Tomás, Andrés, todo de ahí para allá. Ustedes no deben ser así. Dejen de estar pensando quién va a ser el mayor de ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven. Y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes, ¿para qué? Léalo, hermano. El Señor Jesucristo estaba ¿para qué? Para servir. Vengan mis discípulos. Pongamos la imagen, por favor. Vengan para acá mis discípulos. Hermanos, para que lo entendamos, sí. Para que lo entendamos un poco, que a veces nosotros somos más de ver. A veces lo que tenemos... Gracias, Gloria. Hay que darles comida de verdad, porque si no me les da hambre a sus muchachos. Miren, hermanos, para que lo entendamos, nosotros somos así de ver las cosas. Manda al Señor Jesucristo, ya les dije que prepararon un lugar para Él. Y empieza Él a tener una charla con ellos. Y se sienta, yo quería hacer acá todo, pero por el espacio no nos da. Y se sienta una charla normal, las últimas 24 horas de Jesús. Él sabiendo por todo lo que iba a pasar. Pero empieza a comer con ellos. Pueden comer. Literal, coman. Está bueno, ¿no? Y ellos siguen hablando. Y ellos están en esa parte, de conversar tranquilos. ¿Quién sabe qué estaría pensando cada uno? Y el Señor Jesucristo mirándolos. Y aquí ustedes van a saber cuál es cada uno de los personajes. Ay, Judas. Ay, Judas. Ay, te voy a dar la oportunidad, Judas, pero usted nada, ¿qué quieren? Juan, si supiera lo que yo tengo para usted, Juan. No, pero Juan, tranquilito. Ay, Pedrito de mi corazón. Pedrito amado. Ay, Pedro. Y empieza el Señor Jesucristo a tener una charla con ellos. Y empieza el Señor Jesucristo a pensar en algo maravilloso, hermanos. ¿Usted quiere ver la humildad del dueño de la creación?
¿Usted quiere ver la humildad de la cual usted y yo tenemos que aprender? ¿Usted quiere ver por qué en nosotros tiene que mermar el orgullo? ¿Usted quiere ver de qué forma se sirve al Señor agradándole en todo? ¿Usted quiere honrar a su Salvador, hermano? ¿Cómo es que en el capítulo anterior llega una mujer, ve al Señor Jesucristo como Él lo merece? Esa mujer se tira al piso y empieza a lavar los pies del Señor, no con agua. Ella sabía quién era Jesús, hermanos. Y empieza a lavar los pies del Señor Jesucristo con uno de los perfumes más caros que había en aquel momento. Y no solo eso, humillada totalmente con sus cabellos. Hermanas, cuán importante es su cabello y su velo en la iglesia local para adorar al Señor. Pero esto es otra enseñanza, pero es importante. Y ella con su cabello enjuaga, limpia, seca los pies del Salvador. ¿Lo merece él o no? ¿Merece que todos ustedes y yo nos postremos a adorar al Señor? Mientras ellos comían y discutían quién sabe de qué, el Señor empieza a cambiar una forma de pensar totalmente, hermanos. Y dice la palabra del Señor, y dice que el Señor hace lo siguiente: que coge una toalla, se la ciñe, coge una toalla y se la ciñe. Tiene una toalla y se la ciñe, hermanos. El Salvador, Jesús, aquel que le quedan menos de 24 horas para ser crucificado, el único que puede dar perdón de pecados, porque no hay otro en esta tierra que pueda perdonar. Él, conociendo a cada uno de los discípulos y el otro que estaba ahí, Judas, y empieza a hacer algo que de aquí en adelante, si usted empieza a ver cada hombre de los que estaba con Jesús, cómo su vida cambió. Usted va a empezar a ver cada vida después de esto que el Señor les muestra, de la crucifixión. Usted me podría decir, ellos estaban escondidos. Hermanos, si usted y yo hubiéramos estado allá, seríamos el mismo Pedro, los mismos discípulos corriendo a escondernos. No piense que ellos eran mejor que nosotros, ni mucho menos, hermanos. Piense usted cuántas veces con sus hechos le ha cantado el gallo a usted. Piense usted con sus hechos cuántas veces ha traicionado al Señor Jesucristo. Quítese los zapatos. Piense usted esto, hermano. ¿Cuántas veces hemos dejado el nombre de nuestro Salvador por nuestro caminar, por nuestro decir, delante del mundo de una forma que Él no lo merece? Ahora el Señor Jesucristo empieza a hacer lo siguiente. Ahora el Señor Jesucristo empieza a hacer algo que sería de sorprendernos a nosotros humanamente, pero a Él no. Juanito, venga. Ay, Juan, le voy a lavar los pies.
pies de Juan. Juan, ¿sabe qué? Juan, usted esté tranquilo, Juan. Ponga su nombre ahí, hermanos. Usted esté calmado, Juan, porque yo tengo algo para usted. Juan, usted va a ser el único que no va a morir. Por ahora, lo tengo para algo importante, para la iglesia que viene en un futuro después de mi muerte. Usted va a anunciar qué va a pasar. Juan, tranquilo, yo le sigo amando mucho, Juan. Siga siendo. Juan, por cierto, cuando yo esté muriendo en la cruz, María le va a pedir el favor que usted la cuide también, ¿vale? Cuida a María. Cuida a María. Mire, hermanos. Juan, ¿se acuerda que usted se recostaba en mi hombro y yo se lo permitía? Pasamos buenos tiempos hablando. Hermanos, lavarle los pies a Juan no era difícil, porque era un hombre que se mostraba como era, tranquilo, como todos los demás, amaba a Dios, pero era especial. El que estuvo más cerca del Señor Jesucristo se acostaba en su hombro. Juan, tranquilo. Ay, este Pedro. Ojalá lavarle los pies a Pedrito. Pedro, ¿sabe qué? A pesar de todo, Pedro, yo le amo mucho. Ay, Pedro, estire los piecitos, Pedro, aunque huelen raro, pero ahí vamos. Hágale. Ay, Pedro mío. Pedro, has caminado mucho, ¿no? Tienes los pies como hinchados, Pedro. Mire, Pedro, esto es para todos. Pedro, yo sé que usted me va a negar a mí en unas horitas, Pedro. Usted me va a negar. Sobre usted, Pedro, voy a hacer algo grande. ¿Sabe por qué, Pedro? Porque yo sigo siendo el Salvador y a usted le voy a perdonar. Las 3 veces que usted me va a negar, las 3 veces le voy a perdonar. El siervo, escuchen esto, hermanos. El siervo que lavaba los pies era de los últimos en la casa de aquellos. Para que usted me entienda, el siervo más inútil era el que lavaba los pies. Era el que menos tenía valor en la casa. Cuando alguien invitaba a alguien a comer, cuando alguien era invitado, el dueño de la casa tenía a sus siervos para que hicieran esto y lavaran los pies. En aquel tiempo no utilizaban zapatos, hermanos. Eran sandalias, ni medias. Popó del ganado, de las cabras, de los camellos, quién sabe de qué tanta otra cosa. Y el Señor Jesucristo muestra este ejemplo de humildad, de humillarse. Libro de Filipenses, se lo leo rápidamente a su favor, no pierdan lo que estamos hablando. Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, juntos en unidad, iglesia. Necesitamos avanzar de un mismo lado. ¿Sabe cómo? Así, mírenme,
uniditos. Por eso cuando el hermano Gerardo decía ahora, hermanos, hay que llegar temprano. Por nosotros, no, hermano. Usted y yo tenemos el privilegio de adorar al Señor Jesucristo. Y usted llega a 10:15, 10:20, 10:30 como si nada y participa de la cena. Usted, hermano, que está en algún momento pensando en acercarse a la cena del Señor, que no se ha bautizado, yo sería el primero en llegar a sentarme a ver mis hermanos cómo participan de la cena. Porque yo tengo que anhelar eso cuando ya esté listo para entrar a la comunión de la iglesia. Empiece a anhelar todo lo que es para el Señor, hermanos. Unánimes, sintiendo una misma ¿qué? Cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué hacían los discípulos? Señor, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser? Y el Señor Jesucristo les da una enseñanza donde los acomoda, los siente y les dice, mire, esto tengo para ustedes. Antes bien, con humildad, estimando a Pedro, estimando a Juan, estimando a Julián, estimando a Ferney, estimando a William, estimando a cualquier hermana que usted se paró a mirar ahora. Esa hermanita que es un caos. Sí, a ella también. Ese hermanito que me da pereza saludarlo. A ese también. A ese hay que saludar. A ese hay que abrazar. A ese hay que servirle. ¿No le falta algo más por aprender, hermano? Mire, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se preocupa usted cómo está su hermano en la iglesia local, hermano? ¿Se preocupa usted cómo está los niños de los hermanos? El hermano Germán decía algo hace 8 días atrás. Si usted, Dios ha puesto en darle una ofrenda a algún hermano, hágalo. Pero quizás el hermano Gerardo, quizás yo y algunos de los líderes conocemos muchos de los casos de los hermanos. Si usted puede acercarse a los ancianos de la iglesia y decirle, hermano, ¿a usted le parece de pronto bien si yo le doy una ofrenda a este hermano? Hágalo, hágalo. O si usted se sienta a tomar un cafecito con un hermano, usted se va a dar cuenta de la necesidad que puede tener el hermano. Cualquier hermano. A veces nos podemos sorprender, hermanos. A veces creemos que porque el hermano puede tener carro o algo, usted ni yo no sabemos qué situación está pasando el hermano. ¿Cómo viene en su último mes? ¿Qué necesita en su hogar? Sirva al Señor. Ahora el Señor Jesucristo les dice lo siguiente y nos dice lo siguiente a nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, léalo todo conmigo, esta siguiente parte. No siendo, el cual es siendo en forma de Dios, ¿no qué? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa que detenerlo. No, Él no hizo eso, sino que se despojó, tomando forma de siervo, sí, lavando los pies. Aquel que le traicionó y que le vendió entre los sacerdotes por algunas monedas, aquel que le negó, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted quiere honrar a su Señor, aprenda a servir.
Lavarle los pies a Juan es fácil, hermanos. Es fácil a nuestro modo de pensar. Un hombre que amaba al Señor. Pedro terco, poquito loco, atravesado. Si no, pregúntele a Malco, que casi le arranca la cabeza, aquel siervo del sumo sacerdote. Pero le lavó los pies al Señor. Ahora dígame esta: que el Señor se siente, coja y mire a Judas. Venga, Judas, a usted también le voy a lavar los pies. Mire, Judas. Ay, Judas, usted me va a vender a mí mismo. Usted me va a vender. Pero así todo, yo le voy a demostrar, Judas, cuánto le amo. Mire, Judas, yo le voy a demostrar a usted que el amor mío es real, que yo no vine a jugar, yo vine a salvar. Y a usted, Judas, yo le quiero seguir dando la oportunidad. Yo sé que usted me va a traicionar, pero ojalá se pueda arrepentir seriamente. Y como Mateo es mi hijo, que se seque él solo. Miren, hermanos, ¿saben qué es lo importante de esto? Pongan cuidado a estos versículos. Versículo 15. Voy a adelantar al versículo 15, dice lo siguiente: porque os he dado ejemplo. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de lavarnos los pies. Ahora, hermano, literalmente, no tiene usted que lavarle los pies a sus hermanos, pero sí puede lavar los pies de sus hermanos sirviendo con amor y temor, mirando a mi hermano Gerardo como superior a mí mismo. Si hay alguna oración que mi esposa sabe que yo sigo haciendo en mi casa, porque me da miedo el orgullo y mi corazón jala mucho para el orgullo, el Señor siga ayudándome a seguir siendo humilde con el hermano Gerardo, porque él es también mi anciano, y con el resto del liderazgo, pero literalmente estoy hablando con el otro anciano de la iglesia. Mi esposa lo sabe. Por cierto, mi esposa me recalca mucho eso. Siga humillado bajo los pies del Señor Jesucristo, porque en algún momento que este corazón, estos ojos se desvíen, caemos allá, hermano, directico, un orgullo donde yo puedo empezar a decirle a Gerardo: aquí yo tengo la potestad de tomar decisiones y no me interesa lo que usted haga. No, hermanos, lejos está de este liderazgo, de esta iglesia local en Bello, de que lleguemos a esto. Y usted me va a decir: no, yo no está lejos. Hermano, sí está lejos. ¿Y sabe por qué? Y acá le voy a dar mi razón. Porque mientras uno sigue humillado bajo los pies del Señor Jesucristo, intentamos que con el hermano Gerardo, con el hermano Germán, con el hermano Julián y con Joan decimos una palabra clave, y para que la iglesia lo sepa lo voy a decir: tenemos que permanecer el liderazgo así, mírenme, unido. Si nosotros como liderazgo seguimos unidos, el Señor nos va a seguir llevando en bendición a esta iglesia. Por eso ore por cada uno, por sus dos ancianos y el resto del liderazgo, hermanos. Necesitamos que sigan orando por nosotros. Pero, hermanos, ¿de qué forma usted está sirviendo al Señor? ¿De qué forma servimos al Señor? Versículo 17 dice lo siguiente: Iglesia de Bello, escuchen esto. Si sabéis estas cosas, léalo duro conmigo. Si sabéis estas cosas, ¿qué?
Si usted hace todo lo que el Señor nos ha llevado en esta tarde, servir al Señor en humildad, en ejemplo los unos a los otros, hermanos, usted va a ser bendecido. Si usted sigue viendo a su hermano superior que usted está haciendo el trabajo que su amado Salvador le ha mandado. Y termino con esto porque me encantó. La verdad, esto yo no lo tenía. Hoy temprano que me levanté, estaba leyendo el pasaje nuevamente y me encontré con esto. Pongan cuidado a esta hermosura de pasajes, versículos 13 y 14. El Señor Jesucristo hace un juego de palabras que a mí me encantó. Dice, porque me llamáis maestro, ojo con el orden. Porque me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, ¿porque qué? Porque yo lo soy, dice el Señor Jesucristo. Ahora el versículo 14 dice lo siguiente, pues si yo ya no el maestro, sino que el Señor y maestro, cambia el orden. ¿Sabe qué les está diciendo el Señor ahí? Ya me vieron ustedes como maestro, ya les enseñé lo que ustedes deben de hacer, ya les mostré el ejemplo que deben de hacer con los demás. Pedro, Juan, honren a sus demás consiervos. Tomás, honrenlos. Porque yo el Señor, yo el Salvador, yo aquel que le dijo a Pedro que si no se lavaba los pies no tendría parte conmigo. Manos, por cierto, ¿por qué solo lavar los pies? Porque el Señor Jesucristo ya había transformado la vida de Pedro, así como transforma la vida de cada uno de nosotros. Y ese lavarnos los pies a usted y a mí nos habla que diario usted y yo tenemos que lavarnos los pies, hermanos. ¿De qué forma usted y yo nos lavamos los pies a diario delante del Señor? Confesando nuestros pecados que aún hacemos cada día y yendo a la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies y lumbrera. Pues en nuestro caminar nos seguimos ensuciando, hermanos. Pero humillados delante del Señor, llegamos a lavarnos los pies. Voy a invitar al hermano Gerardo que por favor haga una oración y quedamos así con la enseñanza de esta tarde. Hermanos, aprendamos de nuestro Salvador que es manso y humilde de corazón. Usted quiere ver un ejemplo en las Escrituras, mire al Señor, no mire a hombres. Bueno, vamos a ponernos de pie para que terminemos en oración. Nuestro buen Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos muy agradecidos en esta tarde por haber hablado a nuestro corazón, Señor. Gracias por tu bendita y santa iglesia, Señor, la cual Jesucristo, tú compraste con precio de sangre. Es muy clara tu palabra, Señor, en este día que has traído a nuestro corazón, donde realmente tenemos que meditar en esto que es tan importante, Señor, el servirnos los unos a los otros, Señor. Cuando vemos a la Escritura, tú hablas de humillarnos. Nosotros le podemos decir a las personas que se humillen, que se humillen de una forma que se pueda ver al otro superior a uno mismo. Y lo primero que podemos decir por nuestro orgullo es, no me parece. Pero ¿por qué lo decimos también? Porque nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Dios encarnado, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Si examinamos nuestras vidas, no somos más que polvo, dice tu palabra. Y dice también tu palabra que el polvo vuelve a la tierra, pero el Espíritu vuelve a Jehová que lo dio.
Y tenemos, Señor, ese ejemplo del Señor Jesucristo. Por favor, ayúdanos como iglesia a amarnos los unos a los otros como tú nos amaste, a servirnos los unos a los otros también. Te pedimos pues tu bendición para esta iglesia local y damos gracias por tu bendita y santa palabra. Ayúdanos, Señor, a volverla una realidad en nuestras vidas y así poder ver la bendición tan grande que tú tienes para nosotros. Te pedimos pues todo esto, Señor, y que nos lleves con bien hasta nuestros hogares y que seamos de testimonio, que seamos luz en este mundo de tinieblas, Señor. Que cuando vean a nuestros hogares, vean hogares que han pasado tiempo con Cristo, que realmente dejamos ver el amor de Cristo. Muchas gracias te damos pues, Padre, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.